Ahorita vamos a ir justamente para tratar de buscar este análisis y le agradezco que me acompañe en la línea. Vaya, alguien que ha estado muy al pendiente, Juan Luis Lequeanda, que nos acompaña, que él es un escritor venezolano. Ahorita vamos a ir a una pausa, pero al regresar déjame presentarlo rápidamente. Juan Luis, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te va? Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por ese resumen y por informar lo que está pasando desde Nueva York. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció esto que has escuchado, Juan Luis Landaeta, escritor y artista venezolano en Nueva York? Sé que has seguido el caso y el caso de lo que ha sucedido en Venezuela desde hace tantos años, pero bueno, estas primeras impresiones, Juan Luis. Bueno, lo primero que tengo que decir es que este privilegio que tengo yo de escucharte a ti haciendo ese análisis, en este momento la gente en Venezuela no lo tiene. Nada más en las últimas horas, dirigiéndose al Palacio Federal Legislativo, donde fue juramentada Delcy Rodríguez como presidenta interina, presidenta encargada, detuvieron creo que a unos 10 periodistas, simplemente que estaban Híjole. intentando ir, sí, Uf, ir a a cubrir ver, vamos, lo que se vamos a supone una que es una pausa. alternativa, ¿no? Vamos a una pausa. Estamos hablando de la primera audiencia de Nicolás Maduro frente a la justicia de Estados Unidos. ¿Cómo han sido sus últimas 72 horas? ¿Cómo ha pasado todo tan rápido? ¿Cómo ha sido su extracción el sábado en la madrugada? Su presentación el día de hoy a las 12 del día, las diferentes fotografías y videos ya detenido y en la cárcel de metropolitana de Brooklyn, en donde durmió ya sus dos primeras noches. Y me da mucho gusto que permanezca en la línea Juan Luis Landaeta, escritor, artista venezolano, el cual de verdad es un privilegio tener tu voz. Empezabas tu, digamos, tu reflexión, Juan Luis, diciendo esta crónica que acabo de hacer de lo que sucedió en esta audiencia de 32 minutos es una crónica que no ha podido escuchar el pueblo venezolano todavía. Cuéntanos un poco de eso, de lo que ha ocurrido en Venezuela, que has estado al pendiente de lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos minutos y esta reflexión con la que empezamos de esta primera audiencia de Nicolás Maduro. Juan Luis, adelante. Gracias. Bueno, y me parece súper atinado que hagas un cronograma, ¿no?, de los hechos recientes, porque yo creo que todavía lo que estamos intentando los venezolanos es entender qué pasó, ¿no? Ha sido, o sea, era imposible. Mira, el día que ocurrió la extracción de Maduro, hasta horas antes, si tú seguías los canales de comunicación oficiales del gobierno, Maduro hasta recibió a una delegación del gobierno de China en el Palacio Presidencial. O sea, Sí, ese hombre estaba teniendo sí, las sí, sí. reuniones de su agenda y 4 horas después estaba montado un helicóptero para Nueva York y 48 horas después esto. Entonces, primero entender qué pasó realmente o qué está pasando realmente, porque parte de lo que le ha impedido a los venezolanos, o nos ha impedido a los venezolanos, celebrar al uso, ¿no? Y eso es una expresión importante, porque todo lo que te voy a decir hay que ponerle un entrecomillado, porque tú como periodista te habrás dado cuenta que Latinoamérica no es para principiantes, ¿no? O sea, aquí tú y yo podemos estar teniendo esta conversación en este momento y esta noche pasa algo que desestima todo lo que yo te voy a decir o todo lo que tú has dicho. O sea, esta película no se termina ni siquiera cuando se termina. En ese sentido, fíjate, uno diría, bueno, hay un cambio, hay una transición. Bueno, no se sabe, porque la vicepresidenta que acaba de asumir, que bueno, por eso te digo las comillas, uno diría, bueno, una persona de confianza de Maduro, bueno, confianza entre comillas, porque hay un sector muy importante de lo que queda, que claro que queda, del cuerpo chavista electoral, que desconfía de ella y siente, bueno, primero no siente simpatía, porque alguien que Claro. no fue electo, claro, está en el cargo. Pero además de la simpatía personal, pues crecen las sospechas y son naturales. Con el paso de las horas y un poco con la adrenalina más abajo, cuesta creer que Estados Unidos haya podido hacer una operación tan impecable sin colaboración interna, ¿no? O colaboraciones Sí. internas. Pues fue impresionante. A ver, a nivel cinematográfico, más allá de todo el tema de que nadie quiere ver a un país extranjero entrando en su propio país a hacer lo que hicieron, la operación fue sospechosamente efectiva y eficiente, de manera que ese círculo inmediato que lo rodeaba pareciera haberlo entregado, por un lado, eso está clarísimo, Así es. pero por otro lado,
no se han dado los cambios, digamos, ni siquiera que se den, Rubén. No se han anunciado los cambios institucionales que uno esperaría que cimienten las bases de una transición. Lejos de eso, tenemos Claro. las alocuciones muy torpes siempre y muy en su estilo, pues del presidente de Estados Unidos, luego atemperadas o aterrizadas por alguien que argumenta un poco mejor, que es el secretario Marco Rubio, ¿no? Pero es que esto es un nido de dudas. Realmente los venezolanos no tenemos un plan Sí. delante que nos diga, bueno, pasamos por este hito y ahora viene el siguiente. Dentro de esas dudas está que el hecho de que Maduro esté increíblemente preso en otro país, detenido, todo lo que tú nos has comentado, no le asegura a los venezolanos en este momento ni libertad, ni paz, ni tranquilidad. Esa es la verdad. Me decía alguien en estos días, bueno, pero los venezolanos no celebran porque no están muy contentos con que... No, contentos creo que está la totalidad del planeta. El tema es cómo se hizo y lo que eso implique, porque en teoría, en rigor, en este momento gobierna Sí. exactamente la misma gente en Venezuela, ¿no? No, y lo dices muy bien. Y me parece que Marco Rubio fue muy claro en estas conferencias, en estas entrevistas que ha dado en las últimas horas, Juan Luis, en las cuales, perdón, se ha borrado totalmente del discurso desde Estados Unidos la palabra transición democrática, ¿eh? Se dejó de No utilizar, solo transición, simplemente ya se transición habla. democrática, Sí, 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 transición democrática en efecto. Ya eso sería como una fantasía, no la voy a adjetivar por la hora en la que estamos hablando, ¿no? Una fantasía tal. Elecciones, esa palabra no está, es que ni las dos primeras sílabas, nada, ¿no? sí. Sí, Te perdí un sí, sí, segundo, sí. ¿no? No, y mira, Em, no, y mira, es un poco eso, la incertidumbre, dices, no ha habido una celebración, no ha habido nada, porque no saben qué ha pasado tampoco en las últimas 72 horas. Por lo pronto, sigue también esta pregunta también de, bueno, a ver, el gobierno de Donald Trump está en contra del régimen de Nicolás Maduro y todo lo que lo rodea, o solo de él. ¿Por qué ir directamente con Delcy Rodríguez como la nueva, digamos, representante del gobierno venezolano, pero que va a poder platicar con el gobierno de Estados Unidos? En fin, hay una incertidumbre brutal, una nebulosa alrededor de toda la situación real. En este momento acabamos de ser, como lo dices, testigos de lo que ocurrió, diciéndose que es un prisionero de guerra. Es la declaración que acaba de dar Nicolás Maduro enfrente del juez de Estados Unidos. no, Ha pasado es todo un tan delirio. rápido Mira, que si a nadie ti te sabe hubiesen dicho, hacia dónde va. si, si tú el viernes, cuando te tomaste el último café ahí en la radio, te ibas, te dicen, oye, y recuerda que el lunes tenemos que cubrir lo de Maduro en Nueva York. Imagínate que te hubiesen dicho eso y 72 horas Sí, estás cubriendo lo de Maduro en Nueva York. Mira, ahí hay unos dos elementos que sí suman a la conversación, ¿no? Importante. Es verdad que todavía no hay un pasadizo claro, es verdad que también todo es muy reciente y es verdad que las transiciones son incómodas y apestosas. Esa es la verdad. O sea, las transiciones no pueden tener cómodos a todos. La naturaleza de la transición es que haya obstáculos, ¿no? Que allanen el camino. Ahora, Marco Rubio ha dicho algo que a mi juicio, esto es una opinión personal, no debería sí, escandalizar tanto en términos de realismo, que es que, bueno, en efecto era también un poco fantasioso pretender, bueno, fantasioso y no haber leído un par de libros de historia, bueno, que Estados Unidos iba a hacer lo que hizo y que inmediatamente el grupo legítimamente electo, por cierto, no es un capricho, el grupo legítimamente electo en las elecciones del 28 de julio podía tomar control del país, porque ciertamente lo que ha permitido hasta este momento que todo esto ocurra en un estado de tensa y siniestra calma es que, por un lado, evidentemente Maduro no está en el poder, pero por el otro lado, mucha gente sigue sintiendo que el grupo de poder sigue siendo el mismo. De manera que no ha habido sí. demasiada confrontación en las calles. Claro, lo que te decía, el amedrentamiento es notable, hay motorizados en las calles, hay alcabalas, etcétera. De manera que la gente no terminaba de decir, uy, sí, empezó un cambio, y por otro lado, evidentemente pasó algo y pasó algo grandísimo, ¿no? Ellos todavía están aceptando el golpe, el gobierno tardó muchísimo en reaccionar, incluso comunicacionalmente, fue muy rápido, fue Trump por Truth, su propia plataforma, el que comunicó lo que estaba pasando y así.
Eso por un lado. Y por otro lado, incluso tomándole la palabra a Rubio, que dijo, mira, la verdad es que María Corina no estaba en condiciones de tomar el poder en este momento, porque es verdad, Sí, lo de Venezuela es así muy lo dijo. complejo, etcétera. También pudo haber dicho, es verdad que no es nuestra persona para la transición, pero incuestionablemente es la lideresa y queremos, ¿no? O sea, digamos, faltó como un párrafo en su declaración, faltaron como 2 párrafos que a todo el mundo habrían dejado más tranquilos, porque de nuevo, una cosa en la que he hecho mucho énfasis a los amigos, sobre todo extranjeros y tal, que siguen pensando que Estados Unidos como que la quería poner a ella porque les cae bien y porque es blanca y es guapa. No, o sea, primero es la lideresa que se escogió en unas primarias opositoras y luego contundentemente le bloquearon el camino. Pudo, por dedazo, creo que dicen allá en México, ¿no? Se hizo un acuerdo con este señor, que es una persona Claro. honorable, ex diplomático, una figura de honor precisamente para este tipo de situaciones, no era un Sí, político ambicioso, etcétera, sí, sí, sí. para que representara la voluntad, y la voluntad no solo se expresó, sino que se pudo corroborar. Pues dice, ella es ingeniera, parte de su trabajo fue poder demostrar ante el universo lo que estaba pasando con las papeletas Claro. electorales. Es decir, el resultado está ahí, la gente se expresó, y aún entendiendo que la circunstancia es delicada y que de pronto en este mismo momento no podían asumir, sería demasiado importante que entrara en la conversación el tema de hacia dónde va el barco a mediano plazo. Sí, Mira, ahorita hay que claro. superar esta Sin duda, turbulencia, es sin incómoda duda, para Juan todos, Luis. pero en algún momento se tendrá que hacer elección, una consulta popular, porque de lo contrario, bueno, de lo contrario es un horror, ¿no? Ese es el peor escenario posible, es incluso peor que el anterior, creo. Pues es parte de lo que para nosotros era muy es importante escucharte, Juan Luis, el sentir también el pulso de lo que has tenido en los últimos meses y años. Gracias, Juan Luis, por tu voz. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, otro abrazo de vuelta.